noches. El Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida. Y estamos pues muy contentos de estar en un lugar tan especial como es esta Casa del Poeta del maestro Nahum Senil, el cual pues le agradecemos pues su presencia. Gracias, maestro. Gracias a ti. El motivo de esta charla y de esta entrevista es porque celebramos el Día de la Diversidad Sexual. Entonces, pues desde ahí me gustaría empezar. Maestro, ¿de qué manera usted como artista, usted como creador, voy a omitir en este primer, digamos, en este primer bloque, en este primer momento, pues digamos ya lo obvio, usted es una persona muy conocida en el medio, una persona que ha tenido una multiplicidad de entrevistas, y me voy a saltar, digamos, esa parte, ¿no? Regresaremos tal vez un poquito más adelante a ella, para las personas que lo ven por primera vez, pero ¿de qué manera usted como creador empieza, digamos, a orientar su pintura de alguna manera hacia una libertad sexual, y sobre todo de qué forma es recibida ese medio de comunicación, ¿no? Como lenguaje, con un México diferente, con una especie de cerrazón tal vez en aquel momento? ¿Cómo fue o cómo se enfrentó usted a esa posibilidad de censura? Bueno, desde el principio de mi carrera plástica, pues he tocado el tema, o sea, no pretendía hacer una biografía plástica con mi obra, ¿no? Pero así resultó. Desde el principio empecé a tocar asuntos relacionados con mi vida. Yo soy el personaje central en mi obra, desde que empecé a trabajar, desde mucho antes de que egresara de la Esmeralda. Yo ya hacía autorretratos. Entonces, cuando empecé a realizar mis primeras exposiciones, igual trataba el autorretrato en mis temas, porque lo que yo quería era contar de mí, que la gente supiera de mí, que yo existía como tal, como ser humano también. Y eso hice desde el principio, o sea, un desarrollo biográfico plástico. Yo me acuerdo que muy al principio también Teresa del Conde me dijo, qué valiente eres. Yo no sabía por qué me decía que era valiente, y yo creo que se refería a eso precisamente porque tocaba temas fundamentales en la vida, ¿no? Como son la sexualidad, la religión. Así es que no ha sido a propósito tampoco, ha sido un desarrollo natural, un desarrollo espontáneo, y no fue a propósito tocar tal o cual tema. He hablado de mi vida, de mi experiencia de vida, desde muy al principio de mi carrera. Okay. Voy a estar un paso atrás, ¿Sí? ¿no? Un poco para ir caminando por esta historia, por su historia, ¿no? Y cuando usted vivía, digamos, con sus papás, cuando era usted un niño, no sé, si un adolescente, empieza a definir su orientación sexual y de qué manera desde su familia existe ese diálogo abierto o no al respecto. Nunca tuve la necesidad de decir, este soy, yo no entendía, pues como todos los niños, muchas de las cuestiones estas de la vida, Sí. de la sexualidad y demás. Yo viví tal cual, las circunstancias me permitían, ¿no? Y me exigían vivir de tal o cual manera. Entonces no me preocupé realmente por esta cuestión. Viví de una manera natural y no tuve necesidad de decirle a mi familia cómo era, qué sentía y demás. Después, cuando yo intenté hacer ya una vida estable con Gerardo,
igual toda mi familia lo he conocido desde hace 45 años. Gerardo ha estado cerca de mí, hemos vivido juntos todo el tiempo y mi familia lo considera así, como de la familia también. Sin que tuviéramos pues la necesidad de decir nada, nada. Creo que hemos tenido una vida honesta, congruente con nosotros mismos, afectuosa con todo el mundo. En fin, esto nos ha permitido vivir en paz, tranquilamente. Entonces, digamos, de ese camino natural fue su pintura, ¿no? Sí, O sea, fue su propia exploración, en un principio con la poesía, ¿no? Posteriormente ya con la pintura. Y sí, entonces fue así, o sea, en ese autorreflejo en su propia obra, fue saliendo de manera natural estos temas. sí, sí, así ha sido hasta la fecha. Acá en Tenango del Aire, la población, la sociedad, cuando llegamos hace 35 años acá, era un pueblo pequeño, ahora se ha duplicado, la población ha crecido, ha venido gente de fuera a establecerse aquí, pero en esa época era un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía, eh, tenía una vida tranquila como ha correspondido a los pueblos, no se sorprendieron para nada, nosotros estábamos jóvenes, llenos de planes, nos dedicamos desde el principio a la promoción cultural. Yo renuncié a mi carrera, a mi profesión magisterial, digamos, subvencionada porque sigo dando clases. Aquí tenemos un taller de creación literaria, tenemos un taller de pintura, todo ha sido gratuito, no hemos pretendido lucrar con la actividad cultural que hemos realizado aquí en Tenango del Aire. No hemos tenido tampoco subvención, apoyo económico de ningún partido, de ningún nada procedido de la cuestión política. Todo lo hemos subvencionado nosotros con nuestros medios, gracias también a la cooperación desinteresada de los compañeros, de los artistas plásticos que han exhibido aquí con nosotros, que amablemente, sin ningún propósito de obtener ganancias económicas, participan aquí. Y gracias a esa participación desinteresada hemos podido realizar esta promoción cultural, estas actividades culturales desde hace 35 años a la fecha. 35 años, sí. La creación literaria, ¿cómo es? Quisiera, digamos, ahondar un poco en ese tema. Sí, Para- yo originalmente, digo originalmente, antes de pensar en estudiar en la carrera de artes plásticas, eh, estudié para maestro de primaria en la Escuela Nacional de Maestros. Egresé de allí en 1964, así es que ya tengo muchos años de haber egresado de la Nacional de Maestros. Después ingresé a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda, en 1968. Egresé de ahí en 1972. Seguí trabajando de maestro, ejercí la profesión durante 20 años y esa era mi aportación a la comunidad, mi trabajo magisterial. Una vez que dejo ese trabajo, le propongo a Gerardo que hagamos algo en favor de la comunidad. Fue que empezamos a hacer aquí en Tenango del Aire esas actividades culturales, pensando que serían benéficas y de hecho yo creo que han sido así a la sociedad, a la comunidad de aquí del municipio y como consecuencia pues también de la región oriente del Estado de México. Y en estos talleres, digamos, que realiza para la comunidad, ¿de qué manera, pues no sé cómo decirlo, como estructura las clases o el programa para enseñarles la creación literaria? O sea, para una Sí, persona que no sepa nada, ¿cómo es esa creación literaria?
Sí, pues tenemos el taller también desde hace varios años ya, yo creo que más de 20 años. Al principio el maestro poeta Enrique Villada, eh, poeta de aquí del estado, era el que coordinaba el taller. Después él lo deja, me lo deja, y ahora desde hace varios años yo soy el que coordino. De hecho, yo intervine desde el principio que llegué al taller, con ya la experiencia que había tenido en el trabajo magisterial me permitió intervenir para bien del propio taller. Y tuvimos también, paralelo al taller, un círculo de lectura al que le pusimos el nombre de Carlos Monsiváis, que fue amigo nuestro, y, y a manera de un pequeño homenaje le pusimos su nombre. Ese círculo de lectura desapareció por la inseguridad, porque lo llevábamos a cabo por las noches, ya cuando la gente estaba desocupada y podía venir al círculo. Se suspendió después de 9 años, igual que el cineclub, porque también tuvimos un cineclub que duró que duró 9 años también. Y el taller de creación literaria, con Enrique aprendimos mucho, y ahora pues igual, ahora combino la idea del círculo de lectura con la creación literaria. Intervenimos como corresponde a cualquier taller, todos los integrantes, para corregir, para aprender, para depurar los textos, y así funciona. Pero además realizamos muchas más actividades, no solo nos centramos en la escritura, sino que para motivar, pues realizamos una serie de actividades, performance, lecturas actuadas, digamos, y una serie de cosas que sirven también para alegrarnos la vida, para hacernosla más placentera. Sí, claro, al final de cuentas te da esas posibilidades, ¿no? De poder Sí. aproximarte a los libros. Pero bueno, usted cuando era un niño o un adolescente, ¿cuáles fueron esas primeras lecturas? ¿O cuáles fueron esas primeras posibilidades de imaginación? Yo me crié en una comunidad rural, muy rudimentaria, distante, muy lejos físicamente de ciudades y todo lo que pudiera llamarse urbano, ¿no? Entonces, una comunidad muy en contacto con la naturaleza. No teníamos nada que pudiera recordar o decir algo de la ciudad, ni agua potable, ni luz eléctrica, ni carreteras, ni carros, ni nada. Los medios de comunicación eran las bestias de carga, los caminos pues eran veredas entre el monte. Yo soy de la Huasteca veracruzana, del municipio de Chicontepec, Veracruz, de la ranchería El Tecomate, de la familia de mi abuelo de mi abuelo materno, o sea, Daniel Senil. Mi madre se llamaba Genoveva Senil Olivares. Y mi padre, de ascendencia indígena, él se llamaba Adalberto Bernabé Mendoza. Y yo me llamo Nahum Bernabé Senil. De allí mi nombre artístico, Nahum B. Senil. Y bueno, así ha sido más o menos. Yo quería regresar a un sitio semejante, no es posible por la distancia que hay con la capital, donde pues se llevan a cabo todo este tipo de actividades propias para el arte, ¿no? Sin embargo, he hecho algunos talleres, he impartido algunos talleres porque me ha correspondido hacerlo como obligación, como integrante del Sistema Nacional de Creadores. Entonces he ido a lugares así, donde se requiere
un poco no un poco, un mucho de enseñanza artística. Sí, por eso de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino este lugar que de alguna manera usted construye, ajá, pues retoma eso. Sí, sí, y es mi contribución pues a la sociedad. Ujú. Si quisiera explorar y abordar un poco las posibilidades de su creación, ¿no? Su creación plástica. Y quisiera tratar de encontrar como algunas herramientas, algunos elementos para ver si existe un vínculo o no entre esta posibilidad de una creación literaria y una creación plástica, o las posibilidades en las cuales la lectura y sobre todo la palabra construye un universo paralelo al que uno vive, ¿no? Y de alguna manera ver si esos paralelismos, esos universos que primero surgen en nuestra mente o en esta imaginación de un niño o de un adolescente que está formándose, busca otras posibilidades, pero a través de otro tipo de lenguaje como sería la pintura, ¿no? ¿Fue así? Sí, sí, desde el principio la poesía, especialmente la poesía, me ha servido a mí eh, como material de inspiración para mi obra plástica. Y así ha sido desde hace mucho tiempo. Yo he solicitado la beca para ilustrar mis propios textos. Así es que el vínculo entre literatura y especialmente entre poesía y plástica ha sido así como muy estrecho. Y no he ilustrado propiamente, sino más bien he complementado, o sea, una cosa con la otra. La poesía y la plástica, creo yo, o en mi caso, ha sido un complemento necesario, indispensable. Y mis alumnos de aquí del taller literario participan sobre todo en la exposición que año con año hemos tenido. Este año fue la 23ª edición de Libros Arte Objeto, Libros de Artista, y elaboran sus propios libros. Hay la falta de economía para editar de manera comercial. Entonces yo les he propuesto siempre que elaboren sus propios libros, aunque sean libros únicos. Y así lo hemos hecho y participan en la exposición de Libros Arte Objeto, Libros de Artista, que año con año llevamos a cabo aquí. Claro, también con una temática. Sí, sí. Y sí les propongo temas concretos. Por ejemplo, en esta exposición que tenemos ahorita, que es erotismo y diversidad, hablamos de un tema que para ellos era desconocido, para muchos de los integrantes, la mayoría son de la tercera edad, no tenían un panorama, digamos, amplio de estas cuestiones de la diversidad, ¿no? Tal vez sí del erotismo, pero elemental. Entonces lo que hacemos es documentarnos sobre el tema, como lo hicimos en este caso, y buscamos el material, lo comentamos, leemos y demás para que se pueda escribir sobre eso. Y realizamos así una lectura especial con cada tema. Tenemos también otro evento al que le llamamos lectura mística, y lo hacemos así con toda la seriedad posible y escribimos sobre el tema también. ¿Y cuáles son, perdón, digamos, como los textos que se discutieron? Mira, en este caso tenemos material suficiente, tenemos libros de fotografía especiales, tenemos pues muchos textos, incluso compañeros que han editado sus libros sobre el tema, como el maestro Porfirio Miguel Cabrera, que va a venir a dar una plática aquí especialmente el próximo sábado 27, aquí en este espacio. Que aquí está su libro. Sí, sí, él hizo su tesis sobre el tema. Identidad gay en construcción. Ajá. Y ha escrito estos libros. Tenemos la poesía de Abigail Bojorquez, varios libros también. Y así tenemos lo de
los contemporáneos, Villaurrutia, Jorge Cuesta, lo que Octavio Paz ha escrito de Villaurrutia, en fin, material suficiente que tratamos de leer, por lo menos de resumir el contenido de los libros y la idea, ¿no? Entonces esto nos sirve pues para enriquecer la experiencia y para motivar la escritura de poesía especialmente, aunque también escribimos relato, escribimos cuento, en fin. Hemos dedicado también el tema al surrealismo. Pero a ver, antes de llegar a ese tema del surrealismo, o sea, ¿qué fue lo que se encontró, digamos, en esta edición o en esta temática, ¿no? Y sobre todo tomando un poco algunas posibilidades del libro, ¿no? Sí. De Porfirio Miguel Hernández, Sí. ¿no? De Identidad en Construcción. Ajá, ¿se encontró eso en los participantes? Sí, sabes que ellos, de hecho, nos conocen desde hace muchos años, a Gerardo y a mí, y bueno, pues yo creo que en todas las familias hay personas que no tienen la orientación heterosexual y entienden, pero les faltaba, no sé, tal vez ampliar su idea, la idea que se tiene en general de la diversidad, ¿no? De la diversidad sexual. Y yo creo que esto les ha servido para eso, para ampliar su conocimiento sobre el tema, ampliar sus criterios, aceptar con mayor naturalidad estas cuestiones y ver así también las imágenes que tenemos, porque algunas son muy explícitas, sin mayor prejuicio. Sí, entonces, pues bueno, o sea, de alguna manera, pues les brinda pues muchas herramientas, ¿no? A las personas que vienen aquí, no solamente para expresarse de alguna manera plásticamente, literariamente, sino también para tener una cierta orientación, ¿no? En su vida propia, Sí. ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el cambio, digamos, generacional que usted vivió y el que ahora se encuentra o se enfrenta con él? Sí. Bueno, yo creo que la aceptación es mayor ahora. Yo creo que menos problemas tienen los jóvenes para ser aceptados en su familia y en la sociedad misma. Okay. Yo creo que la información que se da en los medios de comunicación es apropiada y hay muchísima información de parte de esos medios. A veces la gente no pone mucha atención. Tal vez los más interesados, ¿no? Los que tienen o están viviendo las situaciones son los que se interesen. Pero en general yo creo que ha mejorado la situación. Cuando empezamos hace muchos años con José María Covarrubias, con Antonio Salazar, antes que Covarrubias, Jorge Fischl y otros compañeros más, y todos estos que contribuyeron a hacer visible la plástica relacionada con el tema, pues creo que de algo ha servido. Y tal vez estas exposiciones recientes en el Museo de Arte Moderno, la que está también en el Centro de la Imagen, y otras en pequeñas galerías como Eucalipto 20, como aquí mismo en este espacio cultural Rancho Tecomate Coatolco, Casa del Poeta, pues contribuyen a eso también, ¿no? Pero yo creo que la situación ha cambiado mucho de aquellas épocas primeras a lo que actualmente se está viviendo. ¿Y de qué manera, digamos, fue el aporte de la Semana Cultural Lésbico-Gay en el Museo del Chopo para ir, pues sí, abriendo estas maneras de pensar? Pues José María organizaba ya en el Chopo, porque antes fueron en el Club de Periodistas y antes todavía en un espacio pequeñito donde Antonio Salazar organizó
unas conferencias con el tema en una editorial pequeña que se llamaba, no sé si exista, Penélope, y ya en el Chopo, al principio incluso los mismos compañeros se resistían a participar, pero después se convirtió, y yo creo que así, desde mi punto de vista, considero que se convirtió en el evento más importante del museo, donde concurríamos muchos de los amigos, participaron no solo los de la orientación sexual distinta al hetero, sino también los mismos compañeros heterosexuales, compañeros que apoyaban esta digamos, manifestación para hacerse visibles, para que nos hiciéramos visibles los que ahora formamos la comunidad LGBTQI+. Entonces yo creo que de algo ha servido toda esa actividad que realizamos, encabezado pues por José María Covarrubias y Jorge. Sí, había concursos, ¿no? No eran propiamente concursos, pero sí Se premiaba, después de tanta obra que llegaba al museo se tenían que hacer selección. Y bueno, pero ni modo porque no cabía en las salas del museo. Pero era una fiesta cada vez, una fiesta donde yo percibía esa libertad y esa alegría de vivir que yo creo que todo ser humano tiene derecho. Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera aceptó la gente o no esas propuestas, esas primeras propuestas antes de que se consolidara, ¿no? La semana. Sí, no hubo mayores protestas. Yo recuerdo nada más esa vez que yo exhibí O Santa Bandera, un homenaje a Enrique Guzmán, que hubo algún intento de qué sería, de censura, tal vez hasta de agresión, pero que no pasó a mayores. Tuvimos que quitar la parte inferior del tríptico que yo dediqué a Enrique, tomando una de sus obras icónicas para intervenir y agregarle la parte que parece que ofendía a ciertas personas. Entonces retiramos esa parte, pero las protestas de la comunidad hicieron que se volviera a colocar y no pasó a más. Y la semana era bien recibida por la sociedad en general, los medios igual. Sí. Entonces, afortunadamente así ha sido. Igual mi obra nunca ha tenido ningún problema de aceptación en ningún lugar donde ha estado. Estamos hablando, digamos, perdón, de esta especie de censura, ¿no? que sufrió Santa Bandera, ¿no? ¿Qué año fue más o menos? Sobre todo lo pregunto porque sí. Antes de esto, ¿no? Hubo otro tipo de censura, ¿no? Que, bueno, al final de cuentas era pues muy fuerte estos grupos de Provida, sí. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ¿no? Esta destitución que tuvo el maestro Jorge Alberto Manrique cuando fue director del Museo de Arte Moderno y se profanó de alguna manera uno de los símbolos, tal vez de los tres principales, ¿no? Sí. Que platicábamos hace rato antes de la entrevista, ¿no? La religión, la Virgen de Guadalupe, sí. La bandera, los símbolos como patrios, nacional, sí. Y la parte sexual, ¿no? Sí. En el caso del MAM y de la destitución del maestro Manrique fue mezclar tal vez un poco la parte del lábaro patrio, que es el símbolo de la bandera, ¿no? Con la imagen de Marilyn Monroe. Ajá, sí, la Virgen de Guadalupe. Sustituyendo, sí, claro, a la Virgen de Guadalupe, porque era una instalación, ¿no? Que tenía estos tres momentos, estas tres posibilidades. Una de ellas era sustituir, ¿no? El rostro de la Virgen de Guadalupe con Marilyn Monroe y pues todo el escándalo que ocasionó. Entonces, los grupos de Provida
Incluso en las crónicas pues se ve como la narración nos muestra que iban a rezar estas mujeres y se mezcló ahí como este círculo político con el círculo religioso a través de Provida. Y fue una época muy complicada con la censura, ¿no? Paralelo a eso y muy cerca de ahí del MAM, en las galerías del Auditorio Nacional, también Gustavo Monroy, ¿no? Sufrió una censura con Sí, sus Cristos. Entonces, ya para este momento con el Chopo pareciera que cambió, ¿no? Ya no existía Jonar tan grande, digamos, esta censura. sí, esto fue en los salones nacionales. Ujú. Lo de La Rosa fue en el Museo de Arte Moderno Así, y sí, pues estaba Jorge Alberto Manrique como director y luego también Los Cristos Gustavo de Monroy. Gustavo Monroy en el Auditorio Nacional. Ujú. Y bueno, pero no en las exposiciones de la Semana Cultural, nunca sucedió nada semejante, no hubo mayores muestras de descontento, de censura y demás. No sé si fue porque ya se habían ganado ciertas batallas. Posiblemente, posiblemente, pero sí los compañeros pues han tenido mucho que ver en esta cuestión de la aceptación. O sea, yo creo que eh, la sociedad le ha costado trabajo aceptar, pero se ha logrado algo y lo estamos viendo ahora. O sea, las muertes de los compañeros en Chiapas, por ejemplo, que pues mortificaron tanto a la comunidad y otros más, ¿no? Entonces, pero yo creo que poco a poco tal vez se ha conseguido Ujú. algo favorable. Y yo espero que después de esta difusión en los medios actualmente, de las exposiciones que mencionábamos hace rato, tengan que ver más y se amplíe este criterio para aceptarnos a todos como seres humanos, no como algo extraño a la sociedad, ¿no? Sino esta integración que se está intentando hacer en todos los niveles, en todos los puestos de trabajos oficiales y no, eh, pues se logre hacer, ¿no? Sí. O sea, que la gente entienda que todos tenemos derecho a tener una vida tranquila, a vivir en paz, que somos merecedores de ser felices. Sí, entonces en ese sentido podemos hablar y podemos ver un componente de felicidad en su propia obra, ¿no? Sí, sí, Ajá. Y bueno, se me hace pues muy importante porque de alguna manera yo creo que la risa también es un fenómeno de transgresión, ¿no? Recuerdo, bueno, de alguna manera esta novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y de alguna manera lo que nos muestra es las posibilidades de la risa y sobre todo la manera en cómo la risa transgrede un credo, ¿no? Como puede ser la misma religión, ¿no? Entonces se trata de cancelar esa risa, ¿no? Para que no se profanara, ¿no? El nombre de Dios a partir ujú, de disminuir el acto de solemnidad, ¿no? Entonces, considero que sí, o sea, definitivamente es muy importante estas posibilidades del reír, ¿no? Y sobre todo en el caso de México, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y no sé si desde ahí hay un componente, digamos, pues travieso, como de juego, como lúdico en su propia obra. sí, sí, yo de repente intento no ser tan solemne Ujú. en mi trabajo. Eh, yo soy guadalupano de nacimiento y por convicción, soy católico y, y respetuoso pues con la idea. Sí. Y bueno, pero esta mezcla de religión y erotismo es igual compleja y me ha costado mucho trabajo
conseguir esta unión, digamos, esta mezcla de estos dos temas que para mí son tan importantes. Y yo creo que para todos. Y bueno, en cuanto al humor y demás, yo lo he intentado en muchas de mis obras para que no se sienta tan agresivo tal vez, o yo mismo no sentirme tan agredido con mis propias imágenes, ¿no? Porque creo que muchos tal vez lo tomen así como agresivo, incluso como algo de profanar pues la misma religión, pero no ha sido mi intención molestar a nadie, sino simplemente mostrar. Y tal vez uno de los objetivos ha sido desde el principio mover a la reflexión, adquirir conciencia de la situación. ¿Tener una reflexión a partir de ciertos símbolos? Sí, sí. Como por ejemplo la bandera. Sí, a eso precisamente. Le cuesta mucho trabajo a la gente penetrar, digamos, al significado que se pretende. Se quedan en la superficie y no analizan más allá, no van más allá de lo que a simple vista se ve. Sí. Pues hay niveles entonces, Sí, ¿no? Hay niveles de aproximación, pero también de alguna manera esos niveles de aproximación que surgen con la mirada, curiosamente pasan también por la transformación hacia uno mismo. Sí, claro. Y bueno, el que no pase desapercibido es importante. Entonces hay que decirles, esto es, aquí está presente, es parte nuestra, parte de la vida. De alguna manera podríamos pensar que su cuerpo o el cuerpo que presenta y que vemos en sus cuadros, de alguna manera, cuando los miramos, lo tomamos su cuerpo como si fuera nuestro propio cuerpo, ¿no? Y hacer un cierto desdoblamiento de nosotros mismos para vernos identificados desde ahí. Sí, te comentaba lo de la obra que está abajo, que es En busca de identidad, que es precisamente eso, ¿no? O sea, lograr una especie de comunión. Que es comunidad también. Sí, de ser uno, todos y todos en uno. Algo así como lo que decían los tres mosqueteros, ¿no? Sí. Uno para todos y todos para uno. Pero en este caso, ser parte, realmente parte de la sociedad, porque de repente esta marginación que se siente, esta soledad a la que te condena a veces la misma sociedad, no te deja, no te permite esa integración. Entonces, vivir marginado no es nada positivo, ¿no? Ni para uno ni para los que te rodean. Entonces, yo creo que lograr esta especie de comunión con los semejantes es muy importante para conseguir esta estabilidad emocional, espiritual y poder vivir. Claro, y también de alguna manera Sobrevivir. yo creo que su obra se puede ver, bueno, decir, ¿no? En dos sentidos, porque de alguna manera hay cuadros donde está solamente usted, ¿no? Está como persona, pero si ya los vemos en su conjunto, como digamos, tenemos esta oportunidad al estar aquí, ¿no? En su casa y ver esta comunión, ¿no? Como menciona, o este juego de totalidades donde el uno ya no es uno, sino se vuelve parte del otro, y entonces ya no es uno, es un dos, ya un tres, un cuatro, un cinco, y entonces hay una multiplicidad, ¿no? De yos, que de alguna manera están vinculados con el tiempo, ¿no? Pero esa temporalidad nos muestra una imagen
colectiva, una imagen que se multiplica. Es decir, pareciera que el yo adquiere sentido en ese yo multiplicado o en esa comunidad que es uno mismo también, Sí, ¿no? sí. O sea, los demás existen porque yo existo y yo existo porque los demás existen, ¿no? Yo soy todos y todos son yo. Ajá. Y eso es, yo creo que es uno de los propósitos de mi obra. De muchas de mis obras vimos también esta manifestación frente a Palacio Nacional en el Zócalo, Es que es aquí. que estoy yo multiplicado, como tú dices precisamente, y es eso, esa es la idea, y yo creo que la he mantenido desde siempre, y porque quiero sentirme así, y de hecho de repente me siento, ¿no?, integrante de la sociedad. Ujú. Sí, no sé si hablar también de un juego de verticalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente metafórica, donde los otros yos, hablando de primera persona, están contenidos en uno mismo. Ujú. El yo de niño, el yo del pasado, el yo de 15 años, el yo de 18, el yo de 20, el yo de Sí, están presentes en uno mismo, ¿no? sí, En esa especie de juego un poco vertical o de escalera. sí, sí, porque somos igual nuestro pasado y somos el tiempo, pues el tiempo que nos ha correspondido estar aquí. Sí, claro, o sea, definitivamente. Y no sé si pensar también desde ahí en la posibilidad de hablarnos con nuestro yo del pasado. Es decir, o sea, nuestro yo presente que hable con nuestro yo de hace, no sé, 20 años atrás y de alguna manera decirle, cree en ti, tú sí puedes, vas a llegar, lo vas a lograr, vas a conseguirlo, ¿no? No sé si pensarlo también desde ahí, ¿no? Sí, O no. sí, si te fijas también, he jugado con esta idea del tiempo. De repente soy niño Ujú, ujú, ahora, ¿no? ujú. Aún así con el aspecto físico de ahora, igual retrocedo a ser el niño que fui. Y también de acuerdo con los planos físicos que el material me da. O sea, eh, no sé si viste una obra con un fondo negro, con un fondo oscuro y recortado. Entonces también juego con ese tipo de idea, ¿no? De los planos de ahora, del tiempo actual, del tiempo presente y el tiempo pasado pues que ya no existe, que ya se fue, pero que está en nosotros mismos, ¿no? Ajá, exactamente. Y también de alguna manera la relación con los objetos, Ujú. ¿no? O sea, porque los objetos también tienen que ver con esas temporalidades, ¿no? De Sí, alguna manera. sí, sí, también he intervenido varios de los objetos de cualquier parte. eh, y es eso precisamente también, ¿no? Son parte nuestra, conservan la historia, se percibe, se siente. Tal vez por eso mi gusto por los objetos antiguos, ¿no? Ajá, Los objetos viejos, que sí, los he utilizado también como parte de mi obra. Incluso los marcos mismos. los marcos mismos. Ajá. A ver, ¿en qué sentido? Sí, una vez me dijo alguien, uno de los espectadores, que si también señalaba yo el tiempo con los marcos de la obra. Ok. Eh, y sí, yo creo que tenía razón, ¿no? Y él lo percibió, que los marcos también viejos, porque desde el principio en mi obra traté de darle ese aspecto de tiempo, pues del tiempo pasado. Eh, y luego le agrego todavía los marcos también viejos y algunos, la mayoría de los marcos que tienen que ver también son rústicos sin que digan mayor cosa, pero son rústicos porque es parte de mi identidad también, o sea, como parte
del pueblo al que yo pertenezco, no del nivel social al que yo pertenezco. Entonces, no me sentía tan cómodo cuando yo compré los marcos para una exposición con hoja de plata o con hoja de oro, ¿no? Aunque el oro me recuerda también los altares barrocos y coloniales, ¿no? Que también me gustan mucho. El arte colonial ha tenido mucho que ver en el desarrollo de mi obra. Sí, definitivamente. Y ahorita que menciona el oro, y sobre todo el oro vinculado con el arte barroco, pues es el brillo, ¿no? O sea, de alguna manera está también presente ahí, pero desde una posibilidad, pues divina, ¿no? Sí, Es místico, ¿no? sí, De alguna manera. Y también los espejos, o sea, los espejos están incorporados en los retablos del barroco, ¿no? Para que sí, nosotros nos veamos representados desde ahí. sí. Ajá. Y también la idea de ser el reflejo de Dios, ¿no? Ujú, Ser el pensamiento, la imagen de Dios. es cierto, sí, sí, claro, o sea, y de alguna manera es pues este carácter divino o esta posibilidad divina que olvidamos que también nosotros tenemos. Sí, y la mayoría hemos olvidado, olvidamos esa parte del desarrollo espiritual, Ujú, ujú. que lo descuidamos, ¿no? Por estar atendiendo las cosas materiales muchas veces, ¿no? Sí, 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 claro. Pero yo creo que también, por ejemplo, el estar en contacto con la naturaleza, el ver el paso del tiempo en esa naturaleza, ajá, porque no es lo mismo ver pues el volcán que ahorita miramos en este momento, a verlo pues en todas sus posibilidades, ¿no? Que Mm. se dan a partir del tiempo, ¿no? Cuando llueve, cuando sale el sol, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que también la naturaleza nos acerca y nos reconocemos de alguna forma, o reconocemos ese carácter divino a través de la naturaleza que miramos. Claro que sí, pues todo se supone fue creado y así lo pienso y así lo creo, por alguien superior, ¿no? Por alguien superior, en este caso, Dios. Sí, 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 Ujú. sí. Y qué importante es, ¿no? Como menciona. Y yo creo que también esos silencios que tenemos cuando entramos en ese tipo de comunión o de comunicación, no sé cómo decirlo, ¿no? Que de alguna manera materializamos de distintas formas, ¿no? Usted lo materializa plásticamente, ¿no? Otras personas lo materializarán de otras formas, ajá, pero son momentos tal vez de despertar que no todo el mundo tiene, Ujú. ¿no? Yo creo que sí, y eso hace falta. Sí, sí, sí. Y yo creo que también curiosamente, independientemente de la poesía, también la música, ¿no? Sí, Nos brinda esas sí. posibilidades. De hecho, en el taller hay una parte, la parte última del taller la dedicamos a cantar. Ah, sí. Sí, también incluimos pues la música, sí, en el taller literario. ¿Y qué cantan? Canciones populares, las que Mm, cada quien ajá, quiere. Bueno, dice que cantamos, ¿no? ajá. Pero que son canciones que nos identificamos también, ¿no? Cada uno Sí, escoge claro, sus propios gustos. claro, Mm, sí, pero también curiosamente la música está muy presente en el aspecto religioso. sí, sí, también yo he cantado en el coro parroquial aquí, no sé por cuántos años, mucho tiempo. En la Nacional fui también integrante del coro de la Normal y mi papá era músico, él tocaba la guitarra, el violín, además de ser maestro rural. O sea, él me dio clases hasta el cuarto año de primaria. Y mi papá tocaba, cantaba, tocaba el violín y la guitarra y hacía cantar a sus alumnos. Ahí, desde enseñarles a hablar el castellano hasta cantar, y a dos, tres voces, ¿sí? Entonces a mí me gusta cantar y yo participé pues en el coro de la Normal, los 3 años de profesional estuve en el coro y después aquí en la parroquia igual, hasta que el maestro que tocaba el órgano que nos dirigía murió.
Entonces se desintegró el coro, pero ahora cantamos aquí en el taller literario. Ah, pues qué bien, ¿eh? O sea, que recuperen y sobre todo Sí, también no es lo mismo cantar solo, ¿no? Que cantar en comunidad, sí, ¿no? Es otra sí, posibilidad también muy, muy interesante. sí, También, digamos, que me llama mucho la atención, y, pero entiendo por qué, este, el contacto con los animales, ¿no? Ajá, pues sí, con las mascotas, con el cariño que uno les tiene, ¿no? Y que también están presentes en su obra. sí, hemos tenido perros desde antes de que nos viniéramos para acá. Aquí tenemos un espacio bien donde pueden correr, pueden jugar, pueden estar a gusto y salimos a caminar, no con todos los perros, porque ahorita tenemos 10, son muchos. Llevamos a 2 cuando salimos a caminar, que es casi diario hacia el campo. Y hemos tenido muchos antes. Tuvimos a uno que llamamos Titán Diego, Frida, Fridita. Tuvimos a muchos más, a los que hemos querido como parte pues de la familia. Y ahora tenemos 10 y tenemos gatos también. Ah, también. Sí, entonces, pues no sé, hemos tenido una vida llena de emociones, de compromisos con la misma vida, Sí. no solo nuestra, sino también de los animales. Y aparecen varios de ellos en mi obra, no tantos como quisiera yo que quedaran ahí Registrado. registrados. Eh, y me dio mucho gusto cuando la doctora del Conde, en un libro que publicó, tomó una de mis obras con mi perrita, ahí Mona Lisa se llamaba, y, y lo tengo ahí visible. Y tengo la obra original también. Que está aquí. No, aquí en la casa, está en la Casa de Ah, México. ok. Y bueno, es así Y como se recuerdan vivimos. también, ¿no? Claro que sí, Como parte de la familia. claro que sí, y en mis escritos también los menciono. eh, y yo espero que alguien conserve esos escritos y lea alguna vez el nombre de mis animales. Tiene conciencia, o más bien, no sé cómo decirlo con las palabras adecuadas, pero las posibilidades del archivo, ¿no? Ajá, o sea, de alguna manera, pues bueno, o sea, Sí, la idea es que todo esto se quede como patrimonio municipal. Estamos tratando de que se haga así, de que mis ahijados, que tenemos 3 que han sido como hijos nuestros, se encarguen pues de preservar la obra, de preservar el espacio, de que funcione como ha funcionado hasta ahora, como un espacio cultural, con actividades constantes para beneficio pues de todos, el que quiera aprovechar, ¿no? claro, y también sobre todo la metáfora pues de la misma naturaleza, ¿no? Como sembrar semillas, Sí, ¿no? Ajá, sí, que van a florecer en algún momento. sí, que yo creo que eso hemos intentado hacer también, y yo creo que ha servido así de ejemplo para los pueblos circundantes, que también hay actividades culturales, pero Tenango yo creo que ha sido el centro que ha servido de ejemplo para que los demás realicen este tipo de actividades también. Pues sí, a partir de este eje, ¿no? Sí, Fíjese que ahorita que veníamos para acá, nos pudimos percatar del cariño que la gente le tiene, ¿no? Porque preguntamos a una señora que iba con su hija bueno, por usted, ¿no? Y lo reconoció de manera inmediata, ¿no? Y nos dio referencia de dónde se encontraba, pues su casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esos frutos, pues están muy visibles, ¿no? En este momento.
Y yo creo que también de alguna forma ¿cómo puedo decir? Como homenajes presentes, ¿no? Como este que de manera ingenua ahorita le comparto, también están en la misma casa con tres críticos de arte, ¿no? Sí, Con Raquel Tibol, con Teresa Alconde y con el maestro Jorge Alberto Manrique. sí, Ajá. ¿De qué manera, digamos, no sé si llamarlo así, o sea, el tener sus nombres es una especie de agradecimiento? sí, sí así ha sido. Eh, Tenemos una sala dedicada a Luis Carlos Emmerich, que vive aún. Sí. Tenemos esta salita dedicada a Raquel Tibol, a Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique. eh, y recientemente a un amigo muy querido nuestro, Ramón Martínez Villar, pintor, compañero de la Esmeralda, que convivimos desde entonces como amigos y, y a él le dedicamos igual una sala con las obras que sus familiares me dieron y aquí por lo menos se conservarán hasta que nosotros estemos. Y también cada exposición de los libros arte objeto, libros de artistas, se la dedicamos a algunos compañeros, a veces a la memoria de algunos y a los vivos igual. Esta vez se la dedicamos a Rocío Caballero. Y esta exposición de erotismo y diversidad se la dedicamos también, me hacía falta, como un deber de conciencia, se la dedicamos a José María Covarrubias y a Jorge Fitch. Y yo creo que así cumplimos con un deber de conciencia. Sí, sí. Digamos de alguna manera, tal vez un poco breve, ¿cuál fue, digamos, como el aporte que le brindó, al menos, bueno, no sé si los cuatro o los tres, Luis Carlos Emmerich, Tere del Conde, bueno, Raquel Tibol, Tere del Conde y el maestro Manrique? Pues ellos escribieron sobre mi obra. Raquel tuvo mucho que ver en, en mi seguridad en cuanto a lo que estaba haciendo. eh, y yo les debo mucho a ellos. Fortalecieron mi seguridad como artista plástico, como ser humano también. Gracias a ellos yo creo que pude continuar realizando mi trabajo con la idea de hacerlo pues debidamente, honestamente, congruente conmigo, pensando en un beneficio tal vez colectivo. Ujú. Sí, y también, como bien dice, la parte humana, ¿no? Yo con quien conviví más fue con Tere del Conde y con el maestro Manrique. Sí, Y yo recuerdo que cuando iba yo a la casa del maestro Manrique, incluso antes de pasar pues a su estudio a trabajar, hacía que recorriéramos su jardín y me decía, mira esta flor, o mira esto, me acercaba cosas, ¿no? O recuerdo también algunos momentos en los cuales estamos trabajando ya tarde, y llegaba su hijo Julián, y entonces hacía que agarrábamos las linternas y bajábamos al jardín porque quería que viéramos una flor que solamente abre de noche, ¿no? Entonces esa parte, digamos, como sensible, se recuerda mucho, ¿no? sí, Y se valora y está presente no solamente en el crítico de arte, sino en la persona, como bien sí. dice, ¿no? Y así pues me he encontrado gentes de las que he tenido el apoyo necesario, el apoyo que he necesitado. Recuerdo al maestro Benito Meseguer, recuerdo al maestro Cristóbal Torres y a muchos más. Ujú. Sí, pues bueno, maestro, pues ha sido un gran gusto, ¿no? Pues tener esta conversación con usted y que nos haya abierto, pues bueno, su espacio, su casa y su tiempo, sobre todo. Ajá. No, gracias a ti, a quien ha hecho posible esto.
Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias. El Museo Legislativo les da las buenas noches. Hasta luego. Gracias.